¿Tiene estimado la duración de la charla y de toda la reunión de hoy? Aproximadamente 50 minutos, doctor. Perfecto, listo. Listo. Entonces, ya habiendo dicho eso, le doy el control entonces a Santiago Mendoza y a los expositores del día de hoy. Por favor, pueden proseguir. Listo, bueno, buenos días. El día de hoy vamos a tratar dos temas principalmente, que son la leucemia linfoide crónica y la leucemia mieloide crónica. Haremos un notorio énfasis en la primera, debido a que abarcar ambas en profundidad sería imposible, y por lo tanto tendremos una charla en la posteridad para hacer énfasis superior en la leucemia mieloide crónica. Esta es la bibliografía en la que nos basamos, por si alguno tiene interés en hacer una profundización en esta, nos puede solicitar acceso y claro que les facilitaremos el mismo. Bueno, iniciaremos con la leucemia linfoide crónica. Aquí veremos las generalidades, un poco de la epidemiología, la presentación clínica, características patológicas, algo en cuanto a la fisiopatología, el diagnóstico y el tratamiento de la misma y las alteraciones en el laboratorio. Comenzaremos entonces con unas generalidades. Primero que todo, es importante definir qué es la patología. Bueno, esta es una neoplasia de células B maduras que se va a caracterizar por una acumulación progresiva de linfocitos B monoclonales. Ahora bien, existe una patología idéntica, si quieres pasa, una patología idéntica, que es el linfoma linfocítico de células pequeñas. Este se caracteriza porque es un linfoma no-Hodgkin que tiene características patológicas e inmunofenotípicas idénticas. Así bien, lo vamos a denominar leucemia linfocítica crónica cuando hablemos de que se manifiesta primariamente en sangre, y linfoma linfocítico de células pequeñas cuando las células cancerosas están principalmente en el vaso o ganglios linfáticos. De esta manera, se pueden entender ambas como versiones diferentes de una misma enfermedad. Sí. En cuanto a la epidemiología, es importante recalcar que estamos ante la presencia de la leucemia más común en adultos, esto en países occidentales, y va a representar entre el 25 y el 30% de todas las leucemias en Estados Unidos. Se sabe que esta es más común en hombres, aproximadamente manteniendo una relación de 1.5 a 1, y la edad media de diagnóstico va a ser aproximadamente a los 72 años de edad. La incidencia es superior en los caucásicos, va a ser un poco disminuida en los africanos y va a ser notoriamente inferior en los pacientes asiáticos. Se estima que menos del 10% presentan un no leucémico, que solo tiene compromiso ganglionar, es decir, el linfoma linfocítico de células pequeñas, el cual va a representar aproximadamente menos del 5% de los linfomas no Hodgkin. Finalmente, sabemos que virtualmente todos los pacientes con leucemia linfocítica crónica tuvieron linfocitosis de células B monoclonales, pero muy pocos pacientes con linfocitosis de células B monoclonales van a desarrollar la leucemia linfocítica crónica. En cuanto a la presentación clínica, vamos a tener que en cuanto a los síntomas, vamos a poder presentar pacientes asintomáticos, pero así bien, algunos pacientes que van a presentar hinchazón indolora de los ganglios linfáticos, lo cual usualmente va a tener lugar en la región cervical. Se estima que aproximadamente entre el 5 y el 10% de los pacientes van a presentar los síntomas típicos B del linfoma, que estos van a ser al menos uno de la pérdida no intencionada de más del 10% del peso corporal en 6 meses o menos, una fiebre superior a 38 grados por 2 o más semanas sin evidencia de infección, sudores nocturnos abundantes sin evidencia de infección o una fatiga extrema que la vamos a clasificar como una ECOG 2 o superior. También se puede presentar, o sea, la presentación de la enfermedad puede ser por características de un trastorno de la inmunodeficiencia adquirida, que va a ser principalmente infecciones, algunas complicaciones autoinmunes, como lo pueden ser la anemia hemolítica, la trombocitopenia o la aplasia pura de glóbulos rojos, o algunas reacciones exageradas de picaduras, que usualmente son de mosquitos. En cuanto a los signos, vamos a empezar porque los pacientes pueden principalmente presentar una linfadenopatía, la cual es el hallazgo más común en los pacientes, siendo este entre el 50 y el 90%. Así, esta se presenta en los ganglios, se presentan unos ganglios agrandados firmes, redondeados, discretos, no dolorosos y móviles, que se presentan principalmente a nivel cervical, supraclavicular o axilar. En cuanto a la esplenomegalia, es importante recalcar que este es el segundo órgano linfoide agrandado en frecuencia y va a ser entre el 25 y el 55% de los pacientes palpable. Este no va a ser doloroso, va a tener un borde afilado y una superficie firme y lisa. Asimismo,
en la hepatomegalia tenemos que se puede presentar entre el 15 y el 25% de los pacientes, en los cuales tampoco va a estar levemente agrandado y tampoco va a ser doloroso, manteniendo una superficie firme y lisa como lo hacía en la esplenomegalia. A nivel de la piel vamos a tener que ese es el tejido no linfoide infiltrado por células de la leucemia linfocítica crónica más comúnmente reconocido en el diagnóstico. Finalmente, pueden ejercerse compromiso de otros órganos, ya que cualquier tejido linfoide puede agrandarse, incluyendo así el anillo de Waldegrave en la faringe. Bueno, en cuanto a las características patológicas, vamos a empezar porque en el frotis de sangre periférica vamos a encontrar algo característico de esta patología, que es la linfocitosis. Vamos a encontrar linfocitos pequeños, con una apariencia madura de un núcleo teñido de oscuro, una cromatina parcialmente condensada y unos nucleolos indiscernibles. Esto lo vamos a ver mejor a continuación cuando les muestre imágenes. También podemos estar ante la presencia de algunos prolinfocitos, los cuales son linfocitos con tamaño intermedio que tienen núcleos grandes ovalados o con muescas, alguna cromatina nuclear con una apariencia de encaje y un nucleolo prominente ubicado en el centro, lo cual lo va a diferenciar así de los linfocitos. Vamos entonces a estar ante la presencia de algunas células manchadas, las cuales se definen como linfocitos que se rompen mecánicamente y se van a extender en el proceso de esparcirse en el portaobjetos de vidrio. Esto producto de la fragilidad celular que van a tener las células de la leucemia linfocítica crónica. Esto es lo que vamos a reconocer como las manchas de Gumprecht. Finalmente, podemos estar ante la presencia de algunos esferocitos que van a aparecer ante la complicación de una anemia hemolítica autoinmune. Aquí podemos ver entonces un prolinfocito que es caracterizado por tener casi el doble del tamaño de los linfocitos típicos de la leucemia linfocítica crónica. Tiene más citoplasma y tiene una presencia de nucleolos. Aquí particularmente lo podemos ver en el medio. Tenemos asimismo, paso, otra vez, linfocitos con una cromatina parcialmente condensada y dos células manchadas, que pues van a ser claras para el diagnóstico de esta patología, en lo cual vamos a ahondar prontamente. En cuanto al análisis inmunofenotípico, vamos a tener que, primero que todo, este es importante para el diagnóstico. Vamos a indicar así un panel de anticuerpos específicos, siendo estos CD5, CD19, CD20, CD23 y cadenas ligeras de globulina, kappa y lambda. En cuanto al CD20, lo vamos a ver con baja intensidad de tinción. Vamos así a encontrar unos hallazgos inmunofenotípicos característicos principales. Estos van a ser estos dos que vemos en pantalla. Primero, una expresión de los antígenos que en células B va a corresponder al CD19, CD20 y CD23. Y en las células T y algunos subconjuntos de células B maduros va a ser el CD5. Asimismo, vamos a ver algunos niveles bajos de inmunoglobulina de membrana de superficie, la cual a menudo van a ser inmunoglobulinas M, o pueden ser tanto M como D, y típicamente solo se va a expresar una única cadena ligera de inmunoglobulina, es decir, puede ser kappa o lambda, pero no pueden ser ambas, lo que va a confirmar así la naturaleza clonal de estas células. Entonces, en pantalla podemos ver un análisis inmunofenotípico, pues una citometría de flujo, en la que podemos ver cómo se muestran los resultados positivos de CD5 y de CD20, siendo los de CD20 de baja intensidad. Esto lo podemos ver aquí en rojo, en lo cual se muestra cómo serían positivos tanto CD5 como CD20 y CD23, lo cual es característico de las células de la leucemia linfocítica crónica. Bueno, en la biopsia y el aspirado de médula ósea vamos a ver una celularidad normal o incrementada, y los linfocitos, que como ya sabemos tienen una apariencia madura, van a representar más del 30% de todas las células nucleadas. Estos pueden presentarse en un patrón nodular, intersticial o difuso. Aquí vemos en el frotis de sangre periférica, o sea, a la izquierda, la linfocitosis característica de esta patología, la cual les comentaba que tienen una apariencia madura, con núcleos densos. Vemos cómo tienen una cromatina que está parcialmente condensada y sin nucleolos discernibles, lo cual también se refleja en la imagen del aspirado que vemos a la derecha. Bueno, aquí vemos una biopsia de médula ósea en la cual podemos ver los patrones de A, B, C. El primero sería nodular, el segundo sería un patrón intersticial
y el tercero sería un patrón difuso, siendo este último correspondiente a un peor pronóstico para la patología, y los primeros dos, o también conocidos como los no difusos, tendrían un mejor pronóstico. Aquí podemos ver entonces al respecto de la histología de los ganglios linfáticos y el vaso, en los cuales podremos ver que los ganglios linfáticos afectados mostrarán un borramiento difuso de la arquitectura ganglionar, a veces con algunos centros germinales desnudos, residuales y dispersos. Usualmente el infiltrado ganglionar va a presentarse por pequeños linfocitos con algunas células linfoides más grandes, que vamos a denominar prolinfocitos o parainmunoblastos, los cuales se van a agrupar en pseudofolículos, los cuales son un hallazgo patognomónico de la leucemia linfocítica crónica. Aquí podemos ver un patrón infiltrativo difuso, donde la clave diagnóstica más representativa son los pseudofolículos, que son esos que están marcados por las flechas, que se ven un poco más pálidos. Y acá podemos ver en A un patrón nodular pseudofolicular y en B un patrón de linfocitos pequeños con algunos pero disminuidos prolinfocitos o parainmunoblastos. Ahora vamos a tener en cuenta parte de la fisiopatología respecto a la aparición de la leucemia linfoide crónica. Dentro de ellas, uno de los principales elementos que van a tener, pues claramente está dentro del linfocito. La estructura del linfocito pues se parece a diferentes células y algo particular que vamos a tener es este, que es el receptor de el BCR, que es el receptor de linfocitos B. Este BCR, de cierta forma, es una especie o una forma de inmunoglobulina no secretora modificada, por lo cual su estructura va a ser muy similar, teniendo de cierta forma dos cadenas pesadas, dos cadenas livianas y cada una con una región variable y una región que va a estar conservada. Esto va a ser importante porque dentro de la fisiopatología tenemos en cuenta varias condiciones respecto a esta estructura. Entonces, en general, vamos a tener que este receptor BCR va a tener diferentes segundos mensajeros para llevar a cabo las diferentes estructuras y las diferentes funciones, como va a ser la activación del linfocito, adicionalmente de la activación de la hipermutación somática, que nos va a dar posteriormente a las diferentes formas o las diferentes funciones del linfocito. Usualmente estos segundos mensajeros tienen una actividad particular y es que tienen una acción tirosinquinasa, especialmente estos que son el SIK y el LIN, que van a generar una actividad importante y también puede ser un blanco terapéutico, como lo vamos a ver más adelante. Adicionalmente, tener en cuenta que esta vía de señalización puede generar unas modificaciones, no solamente a nivel del receptor, sino a nivel de toda la estructura de segundos mensajeros. Y es allí donde hay dos estructuras importantes, como va a ser el SAP70 y adicionalmente el CD38, que pueden alterar esta vía de señalización de tirosinquinasas y por consiguiente alterar la funcionalidad de estos. Va a ser importante y es que en las células malignas se ha documentado que si bien el BCR, que usualmente lo que va a reconocer es un antígeno para generar toda la cascada que va a desencadenar la hipermutación somática y la diferenciación específica del linfocito, va a existir que en las células malignas hay una menor cantidad de BCR y tiene una menor posibilidad de generar una respuesta antigénica. Sin embargo, esta de cierta forma está conservada. Adicionalmente, tenemos en cuenta que la ontogenia de los linfocitos B va a ser importante para identificar en qué momento existe la aparición de la clonalidad que va a generar la leucemia linfoide crónica. Y es allí donde tenemos un linfocito naïve o un linfocito virgen que cuando está sometido a un antígeno de forma fisiológica existe o se puede diferenciar en varios subtipos. Unos de ellos van a tener una baja afinidad por el antígeno y por lo cual los mecanismos naturales o fisiológicos van a llevar ese linfocito a una apoptosis. Hay otros que van a generar una afinidad mucho mayor por el antígeno y es allí donde existe toda la respuesta inmune y estos linfocitos usualmente van a tener activados y se van a encargar de la respuesta inmune, ya sea como producción de anticuerpos a través de su conversión en células plasmáticas o asimismo también se pueden convertir en células o linfocitos B de memoria que van a ser un reservorio importante para tener una mayor actividad respecto a la exposición antigénica en futuras infecciones o inclusive en la misma infección. Sin embargo, dentro de este proceso normal hay algunas
zonas o algunos otros tipos de linfocitos en los cuales, por ejemplo, tenemos algunos tipos de linfocitos que van a ser autorreactivos y que usualmente pueden no llevarse a la apoptosis, y adicionalmente tenemos otros linfocitos que vamos a tener como que van a ser adicionales, como van a ser los linfocitos CD5, que van a ser importantes en la ontogenia de este tipo de leucemia. Es importante que existen varias teorías, inclusive podemos ver en este gráfico que hay varias que están interrogadas, ya que no se ha comprobado totalmente, y es allí ya que vamos a ver que cuando hay una leucemia linfocítica crónica, es el resultado de las células malignas, y se ha tratado de documentar que estas células malignas, qué tanto se parecen a estos diferentes progenitores, y asimismo se ha encontrado que se pueden englobar en dos grandes grupos, y esto va a depender de la modificación que va a existir respecto a la unidad conservada de la cadena pesada del receptor de BCR. Y es allí donde estas células que van a ser de memoria, de donde ya existió una afinidad específica por ese antígeno, va a tener una porción variable del BCR modificada o mutada respecto al linfocito naïf. Entre tanto, existen otros tipos de leucemia en los cuales se han documentado que tienen esa porción variable de la cadena pesada del BCR que está no mutada. Estas posibles células que no tienen esta región mutada probablemente vengan no de esta parte que ya hubo una diferenciación importante, sino que van a venir antes de generarse la hipermutación somática, ya sea de linfocitos BCD5, y de allí que esto es uno de los marcadores importantes que ya lo mencionamos, adicionalmente de otros que van a estar en la zona marginal o de algunos otros que pueden tener o pueden surgir de linfocitos reactivos que de cierta forma no fueron llevados a apoptosis. Esto va a ser importante porque dependiendo del tipo de leucemia que estemos hablando, vamos a tener características diferentes. Es acá donde podemos ver los dos grandes tipos, en los cuales tenemos esta porción variable de la cadena pesada del BCR que está mutada versus la que no está mutada. Esto nos habla más o menos de la ontogenia, pero asimismo tenemos que se tiene un comportamiento inmunofenotípico diferente, por ejemplo, en las que van a generar un BCR con esa porción mutada, tenemos una baja expresión de CD38 y de SAP70, entre tanto, los linfocitos que tienen esa región mutada del BCR, vamos a tener que hay una alta expresión de CD38 y de SAP70. Adicionalmente, los que tienen la región mutada tienen una menor respuesta a la estimulación antigénica por BCR, tiene un aumento o tiene unos telómeros elongados. De allí que es una de las principales teorías en las que se fundamenta por qué estos que tienen la región mutada pueden generar una malignidad o una invasión diferente a los que tienen la región no mutada, teniendo en cuenta que la expresión telomérica está asociada en que entre más largos sean los telómeros, más va a tener o más vida en promedio va a tener este linfocito, mientras cuando hay una región telomérica corta, usualmente los mecanismos de apoptosis van a estar más conservados o se van a llevar a cabo más rápido. Adicionalmente, esta de la región mutada va a tener una genética más estable, siendo contrario en este linfocito que tiene la cadena pesada mutada, que no está mutada. Entonces acá tenemos en cuenta que de cierta forma el pronóstico de estos pacientes con uno u otro tipo de leucemia puede ser diferente. En aquellos pacientes que tienen la región variable de la cadena pesada que está mutada, como lo vemos en esta línea, tienen una mejor supervivencia que aquellos que no tienen esta región mutada. Y de allí que es uno de los fuertes blancos terapéuticos o de búsqueda de investigación en qué momentos de la ontogenia o los diferentes receptores que hemos mencionado pueden ser un blanco importante para generar estrategias terapéuticas. Adicionalmente de estas dos grandes variaciones existen múltiples, dentro de las que podremos destacar son algunas otras alteraciones que pueden ser tanto iniciales en la leucemia linfoide crónica o pueden ser adquiridas después de su aparición. Y una de las más importantes es la mutación del P53 y es de allí que tal vez esta molécula es bastante famosa porque usualmente en condiciones fisiológicas cuando hay un daño del DNA
se activa el ATM y esta activa el P53, que también en algunas ocasiones nos la han enseñado como la protectora del genoma, ya que va a generar diferentes respuestas para inducir la apoptosis o para definir la detención del ciclo celular y evitar que este DNA dañado se pueda transmitir en las líneas celulares y llevar a la célula a apoptosis. Sin embargo, cuando está mutada o cuando algunas de estas vías están alteradas, se ha favorecido que puede ser una condición que puede alterar el pronóstico de la enfermedad, e inclusive es una mutación que se ve hasta en el 40-50% de las leucemias linfoides crónicas que son refractarias a manejo. Como lo mencionamos, también la sobrevida es definitivamente muy diferente, en las cuales aquellos pacientes que no tienen esta TP53 u otras mutaciones que pueden alterar esta TP53 tienen una mayor sobrevida respecto a aquellos que tienen tanto la mutación del TP53 o de moléculas asociadas a este. También, para finalizar la parte de fisiopatología, tenemos en cuenta esta tabla que nos resume un poco todo. De cierta forma, tenemos los dos grupos que ya mencionamos, teniendo en cuenta las diferencias en pronóstico que puede generar en dependencia de la mutación de la cadena pesada del BCR en su región variable, y hay algunas otras alteraciones cromosómicas que pueden generar alteraciones en el pronóstico, una de las principales, el TP53. Bueno, habiendo entendido ya la fisiopatología, vamos a enfocarnos un poco más en el diagnóstico. Vamos a ver que la principal sospecha de diagnóstico en estos pacientes es una linfocitosis absoluta, la cual no se explica por ninguna otra patología. Y cuando se presenta esta linfocitosis absoluta, es muy importante realizar los siguientes exámenes. Primero que todo, tenemos el conteo sanguíneo completo con diferencial. Segundo, una citometría de flujo de sangre periférica con el fin de determinar el fenotipo de los linfocitos circulantes. Y tercero, un frotis de sangre periférico. Además, vamos a ver que para que el paciente sea diagnosticado con esta patología, tiene que tener o cumplir los siguientes dos criterios. Estos dos criterios son sacados del Instituto del Cáncer y fueron actualizados en el 2018. Primero que todo, vamos a tener que tiene que haber presencia de un conteo de linfocitos B en sangre periférica. El punto de corte lo definen como mayor a 5.000 y microlitros mantenidos por al menos 3 meses, en donde predominen los linfocitos pequeños de apariencia madura. Asimismo, los pacientes tienen que cursar con una clonalidad de los linfocitos B circulantes, la cual debe ser confirmada por una citometría de flujo en sangre periférica. Y en esta se tienen que presentar los siguientes 3 marcadores. Primero que todo, vamos a tener niveles extremadamente bajos de SMLG, bien sea de cadena y con la cadena de luz, bien sea kappa o lambda. Como anteriormente nos explicó Santiago, no es posible que existan las dos cadenas al mismo tiempo, entonces tiene que haber presencia solamente de una. Además, tiene que haber una expresión de los antígenos asociados a los linfocitos B, en los cuales vamos a encontrar la presencia de CD19, CD20 y CD23. Y por último, vamos a ver la expresión del antígeno asociado a los linfocitos B, que es CD5. Es muy importante tener en cuenta que en estos pacientes no se requiere o no se sugiere la evaluación de médula ósea, ya que no es necesaria. Sin embargo, se utilizan algunos casos en pacientes que presentan o cursan con citopenias inexplicables. Siguiente. Asociado a esto vamos a encontrar ciertas anormalidades en el laboratorio que son bastante características de esta enfermedad. Primero que todo, como les hemos dicho bastantes veces, los pacientes van a cursar con la linfocitosis. Este es el hallazgo más común en sangre periférica y en médula ósea. Como les comenté anteriormente, uno de los criterios para ser catalogados como pacientes que cursan con leucemia linfoide crónica es un conteo de linfocitos B mayor a 5.000, y en algunos pacientes se ha demostrado que hay puntos de corte o pues hay presencia de inclusive muchos más, que es alrededor de 100.000 linfocitos B por microlitro, y es un hallazgo bastante común en este tipo de pacientes. ¿Esto que nos va a causar? Principalmente nos va a aumentar la cantidad de células blancas, por ende nos está aumentando la cantidad celular en sangre, aumentando el hematocrito, y por ende hay una complicación bastante común en este tipo de pacientes, que es una hiperviscosidad. Entonces vamos a ver que esta aún no se ha definido en qué punto empieza a ser una hiperviscosidad, no se ha encontrado, pues no se ha estandarizado este punto. Sin embargo, pues he visto pacientes que presentan hiperviscosidad con un conteo de 250.000 linfocitos B por microlitro. En esos pacientes es muy importante pues recomendar el alto consumo de agua con el fin de diluir un poco más el hematocrito, y además evitar el uso completo de diuréticos. Es muy importante tener en cuenta que los pacientes que han presentado antecedentes de enfermedad cerebrovascular, pues este tipo de patología puede generar complicaciones bastante graves, y por eso es fundamental un control bastante específico en este grupo de pacientes. ¿Vale?
Otro tipo de anormalidades vamos a ver que la citopenia, donde vamos a ver que los pacientes pueden cursar bien sea con trombocitopenia, con anemia o una neutropenia. Usualmente este tipo de diagnósticos o sea, anormalidades en laboratorio son accidentales y cuando se realizan, pues al momento de diagnosticarlas no suelen ser graves. Simplemente pues se trata al paciente y suelen resolver bastante rápido. En cuanto a los principales, vamos a ver que los pacientes pueden cursar con anemia hemolítica autoinmune. Este se ha demostrado en cerca del 35% de los casos, una aplasia de glóbulos rojos en tan solo el 0.5% de los casos, una trombocitopenia autoinmune de 2 al 3% de los casos y una granulocitosis en 0.5% de los casos. ¿Vale? En cuanto a las inmunoglobulinas, vamos a ver que los pacientes suelen cursar con una hipogamaglobulinemia en el 25% de los pacientes, en el 25% de los casos, y se diagnostica casualmente de manera incidental. Esta se puede desarrollar en cerca de 2/3 de los pacientes después del diagnóstico de leucemia linfoide crónica, y se puede presentar una disminución, bien sea en IgG, IgA o IgM. Y esto va a ¿Oíste? aumentar. ¿Qué es eso de hipogamaalbuminemia? ¿A qué hace referencia? A que presentan pues, una disminución en la hipogamalbuminemia. No, es que el término no es así, es hipogamaglobulinemia, no hipogamaalbuminemia. Sí, qué Lo que pena. se disminuye son las globulinas. Puede que con la evolución, con el tiempo, disminuya la albúmina cuando hay un estado ya de desnutrición, pero a lo que hace referencia es a que se disminuyen las globulinas, por eso se llama hipogamaglobulinemia. Pero no le interrumpo más porque después espero hacer algunos comentarios, pero ahí sí el término es hipogamaglobulinemia. Siga, por favor. Sí, señor, qué pena, se me fue mal typing. Entonces, pues los pacientes pueden cursar con la disminución en IgG, IgA e IgM, y esto va a arriesgar, pues va a aumentar directamente el riesgo de que los pacientes sufran de algún tipo de infección. Otras anormalidades comunes en estos pacientes son un aumento de la concentración sérica de lactato deshidrogenasa y a la par un aumento en la beta-2 microglobulina. Estos dos hallazgos son bastante comunes en cerca del 60% de los pacientes. Dale. En cuanto al tratamiento, vamos a ver que el tratamiento pues, inicial consistía en una quimioterapia, análogos de los nucleósidos y glucocorticoides. Además, pues, a medida que va avanzando las terapias, han encontrado que el uso de anticuerpos anti-CD20 anexados a la quimioterapia ha mejorado y ha prolongado la sobrevida de ambos grupos poblacionales. Esto pues, se ha encontrado pues, principalmente ya pues, por medio de estudios clínicos y se ha visto que el uso de venetoclax e inhibidores de la quinasa presentan mejorías comparadas con la quimioterapia en el grupo de pacientes pues, examinados. En pacientes jóvenes se ha recomendado principalmente una terapia un poco más intensiva con el fin de que pues, se lleguen a resolución del caso un poco más rápido y pues, que toleran más la quimioterapia que los pacientes que pues son de edades avanzadas. En cuanto a los esquemas terapéuticos que se han manejado, se maneja un esquema de fludarabina más ciclofosfamida más rituximab. Pues esa terapia principalmente está enfocada en pacientes jóvenes y pues en el estudio que se realizó se vio que produjo una remisión en muchos de estos pacientes y el segundo tratamiento que se maneja es una combinación de la bendamustina y el rituximab y pues esta terapia está enfocada un poco más en los pacientes mayores. Hay una tercera terapia que está enfocada directamente en los pacientes con comorbilidades, que es el clorambucil más el anti-CD20. ¿Vale? En cuanto a las especificaciones ya en cuanto a, pues, al mecanismo de acción de los diferentes medicamentos utilizados, vamos a ver que los inhibidores de quinasas principalmente van a atacar el receptor B, el receptor de células B encargado de la recepción de señales de quinasas. Entre estos vamos a encontrar tres receptores principalmente, el CYK, el BTK y el PI3K. En cuanto a los beneficios de los inhibidores de las quinasas, vamos a ver que logran una remisión más temprana y duradera de los pacientes y pues van a principalmente encargarse de movilizar las células de los tejidos a la sangre periférica y pues esto va a lograr una disminución en el tamaño de los nódulos. En esos pacientes pues no se va a generar una mielosupresión y van a funcionar con pacientes en riesgo elevado y en aquellos que han sido refractarios a la quimioterapia. El segundo grupo de medicamentos, vamos a ver que son los inhibidores BTK,
que pues tienen como función o como blanco atacar o principalmente señalizar a los receptores de células B y pues va a influir directamente en el desarrollo de las células B por medio de la regulación a la alta de quinasas y pues a su vez van a activar la señalización de los receptores de quimioquinas e integrinas, reorganizando y disminuyendo la migración de linfocitos en el tejido linfático. Siguiente. El tercer grupo de medicamentos que vamos a hablar son los inhibidores de la PI3K, los cuales pues son principalmente inhibidores reversibles de la PI3K gamma y pues por medio de esto van a generar principalmente una inhibición de la señal del receptor beta y esto va a causar una redistribución linfocitaria que pues combinada con un anti-CD20 va a disminuir el tiempo del efecto. Por último, vamos a hablar de los antagonistas BCL2, los cuales son un grupo de medicamentos que principalmente se van a encargar, como su nombre lo dice, de ser inhibidores selectivos y potentes del BCL2, que es una proteína de membrana externa mitocondrial. Esta inhibición, pues principalmente va a generar también una inhibición de proteínas apoptóticas y por último, pues va a permitir la supervivencia de las células que pues anteriormente en la fisiopatología les habíamos hablado que pues generaban apoptosis. Los tratamientos que se han mencionado anteriormente pues tienen como finalidad y pues han demostrado un aumento en la supervivencia. Sin embargo, también se ha visto que algunos pacientes que tienen un aumento de la evolución rápida y han desarrollado una cierta resistencia a los tratamientos. En estos pacientes y pues en general en varios grupos de pacientes se ha considerado y se recomienda pues como recomendación pues bastante importante pues considerar el trasplante alogénico de células hematopoyéticas con el fin pues de tratar directamente la enfermedad. Bueno, respecto a como lo dijimos al principio, leucemias mieloides crónicas, únicamente vamos a hablar de algunas generalidades porque esto amerita una charla que se hará posteriormente, dentro de lo cual tenemos que la definición de esta es que es una enfermedad hematopoyética de células multipotenciales que se caracteriza por anemia, granulocitosis, vasofilia, trombocitosis y esplenomegalia. Algo importante es que acá, a diferencia del anterior, que no están muy claros los factores de riesgo, hay algunos que sí están más asociados, como agentes alquilantes y la radiación. Vamos a tener en cuenta que hay tres fases grandes, que va a ser la crónica, la fase de aceleración y la fase blástica. Adicionalmente, la epidemiología de esta enfermedad es que se va a presentar en la adultez predominantemente, es raro en la infancia y en edades pediátricas podría presentarse en la adolescencia, pero la incidencia es baja. Adicionalmente, es ligeramente mayor en hombres que en mujeres, sin embargo, también se presentan en una forma similar. La fisiopatología acá va a ser bastante diferente y tiene mecanismos un poco más conocidos o inclusive de una causa más específica que la linfocítica, donde una de las características más importantes es la translocación 922, que lo que nos va a generar es que el BCR, que es un gen que está en el cromosoma 9, va a generar una translocación al cromosoma 22 y va a generar que se va a producir que va a ser el gen BCR-ABL. Y esto va a ser muy importante porque de allí, de esta codificación, se va a desprender una proteína que va a llevar el mismo nombre y esta va a ser de cierta forma la encargada de generar diferentes elementos a nivel celular. Dentro de los tres más importantes es generar anormalidades en la adhesión celular, inhibición de la apoptosis y aumento de la proliferación, generando la leucemia mieloide crónica. Importante es que esta proteína tiene una alta afinidad y va a tener una alta eficacia en este tipo de leucemias, los inhibidores de tirosina quinasa, de allí que se van a utilizar como principal estrategia terapéutica. La clínica es similar a la que ya hemos mencionado en diferentes patologías malignas, que usualmente es inespecífica, con fatiga, sudoración, pérdida de peso, dolor en hipocondrio izquierdo, saciedad temprana, esplenomegalia, astenia, dinamia y escalofríos, que no difieren mucho. Algunas otras manifestaciones menos comunes pueden ser priapismo, hemorragias retinales, trombosis o sangrado, dolor óseo, hepatomegalia, linfadenopatía, infiltraciones de piel y podemos tener una masa extramedular. En el hemograma usualmente tenemos anemia, el promedio del hematocrito en el debut de la enfermedad es de 31. Adicionalmente, los leucocitos, podríamos tener leucocitosis. Sin embargo, podemos ver que en promedio el 50% hasta el 50% de los pacientes podrían tener un conteo de leucocitos normales. También podríamos tener un aumento del número plaquetario. Sin embargo, esto también va a variar dependiendo de los pacientes y no hay un valor patognomónico para el diagnóstico. Dentro de las características en generales, podríamos tener que vamos a tener que
Existen formas segmentadas en los extendidos. Podríamos también tener formas de bandas o algunos otros como mieloblastos, promielocitos, mielocitos, entre otras manifestaciones importantes en los extendidos. Importante acá es que los pacientes usualmente hay algunas escalas de estratificación, especialmente para estratificar el riesgo de los pacientes en cuanto a la posibilidad de progresión de la enfermedad, catalogándolo en bajo riesgo, riesgo intermedio y riesgo alto, en dependencia de algunos valores como va a ser la esplenomegalia, el conteo de plaquetas o adicionalmente algunos conteos periféricos como de basófilos o eosinófilos. Importante, como lo mencionamos, esto se hará en una charla para detallar específicamente las líneas terapéuticas, pero a grandes rasgos, dependiendo de la fase, de la estratificación del paciente y demás, se decidirá el tratamiento, pero los principales medicamentos van a ser los inhibidores de tirosinquinasa por el mecanismo que ya vimos específico, en lo cual cuando existe esta mutación BCR-ABL tiene una gran eficacia, y en casos ya dependiendo de la fase en que se encuentra, más para fases blásticas, podríamos tener también la quimioterapia, que pues esto lo hablaremos en próximas reuniones. Listo. Doctor Grajales, ¿le gustaría hacer alguna intervención? Bueno, oiga, esto fue, pero mejor dicho, me sentí como que, como en una autopista de alta velocidad. Esto fue un recorrido rápido por estas dos enfermedades. Las leucemias crónicas se caracterizan porque la célula tumoral, la célula maligna, sigue su camino y llega a unos estadios finales de diferenciación. Si la célula tumoral es, por ejemplo, el megacariocito, entonces el paciente en una leucemia crónica va a llegar hasta plaqueta. Si es el glóbulo rojo, si es la célula eritroide, entonces llega hasta eritrocito maduro. Entonces, las leucemias crónicas se caracterizan porque la célula tumoral aún conserva su capacidad de diferenciación, mientras que en las leucemias agudas, la célula tumoral hace un freno, hace un paro madurativo, y por eso lo que se observan son células inmaduras, los famosos blastos, o de pronto da un pasito más en la leucemia promielocítica, que da un paso más hacia promielocito, pero no se diferencian más. Entonces, como hoy tenían dentro de la agenda las leucemias crónicas, la leucemia linfoide crónica se caracteriza porque encontramos en la sangre periférica leucocitosis a expensas de linfocitos, y al mirar esos linfocitos en el frotis de sangre periférica, son unos linfocitos de apariencia madura, son unos linfocitos pequeños, de una apariencia muy normal, son idénticos a los linfocitos no tumorales, pero el paciente va a tener una gran leucocitosis, y especialmente los linfocitos sobrepasan el valor de 5.000. A veces lo sobrepasan demasiado y vemos 800.000 leucocitos, 90% linfocitos. Vemos cosas pues de un exceso de linfocitos, ¿no? Es una leucemia relativamente frecuente, es muy frecuente. Casi me acuerdo de nombres propios de muchos pacientes que he tenido. Uno de ellos, tal vez a ustedes no les tocó un programa de televisión que se llamó, lo daban los domingos por la noche, que se llamaba Dejémonos de Vainas. El Pachito fue paciente mío hasta hace como 2 años, cuando por esas cosas del sistema de salud actual,
lo trasladaron del sitio donde yo lo atendía a otra clínica por cambios de contratación y ya falleció. Él tenía una leucemia linfoide crónica, pero de resaltar en él es que en el cuadro clínico el 70-80% de estos pacientes no tienen síntomas, sino que es un hallazgo incidental en el cuadro hemático. Hoy en día se toman cuadros hemáticos por muchas razones. Las personas se viven haciendo cuadros hemáticos. Los cuadros hemáticos son rutinarios, eso hace parte. Y hace parte de muchas cosas. O sea, casi que yo creo que hoy por hoy ya no podemos hablar de cuáles son las indicaciones de de pedir un cuadro hemático, porque en general se toma un cuadro hemático con mucha facilidad. ¿Dónde no hacen un cuadro hemático? Podría ser la pregunta. O con qué, a quién no se le pediría un cuadro hemático, o como algunas veces hemos dado por llamar, un humilde cuadro hemático. Pero no crea, a veces llegan los pacientes a consulta y no traen ese cuadro hemático, no traen ese humilde cuadro hemático. Uno observa leucocitosis con linfocitosis. A diferencia de la última enfermedad que mostraron, de la leucemia mieloide crónica, donde, como leucemia crónica que es, la célula tumoral llega hasta el final, en este caso, hasta neutrófilo. Pero no solo neutrófilo, ahí vemos una leucocitosis con neutrofilia, pero también vemos los diferentes estadios de diferenciación de la célula tumoral, es decir, vemos el antecesor al neutrófilo, vemos callados, metamielocitos, mielocitos, promielocitos. Vemos toda la secuencia de maduración que se debería suceder en la médula ósea, la vemos en la sangre periférica. Es como si la médula ósea se hubiese volcado a la sangre periférica. Entonces, volviendo a la leucemia linfoide crónica, encontramos entonces una alteración del hemograma usualmente en ausencia de síntomas. 70-80% de los casos, los pacientes llegan muy asustados porque el cuadro hemático les salió muy mal. Uso ese término porque así es como llegan ellos consultando. Me salió malo el examen de sangre. Y pues ahí entra uno a valorar. Es una enfermedad muy frecuente. No es claro en estas enfermedades el desencadenante, el origen. Se mencionan factores de riesgo, pero no es claro como decir en el cáncer de pulmón el cigarrillo como un factor de riesgo fuertemente relacionado. Se menciona, sí existen algunos pacientes que tienen como esa predisposición familiar a desarrollar esta enfermedad. Es raro decir que efectivamente produzca una hiperviscosidad cuando llegan con esas grandes, con esas... Qué pena, se me fue el sonido. ¿Ustedes sí me han escuchado todo esto que estoy diciendo o no? Sí, doctor. Se lo escuchó hasta hace 3 segunditos. Bueno. Muy bien. Entonces, bueno, me pueden interrumpir en estas palabras en cualquier momento que quieran intervenir. No hay ningún problema. Es una leucemia que proviene del linaje B, viene del linaje del linfocito B, y por eso sus marcadores son los que corresponden al del linfocito B, y parece ser una célula B de memoria. Desde hace ya más de 15 años, 20 años quizás, disponemos de la citometría de flujo en Colombia y en la gran mayoría de instituciones donde se manejan
patologías hematológicas, se cuenta con un servicio que nos permite hacer citometría de flujo, o si no, hacer una remisión, enviar la muestra, y el diagnóstico se puede hacer en sangre periférica sin necesidad de hacer un estudio de médula ósea. Sin embargo, se suele hacer estudio de médula ósea. Como bien lo mencionaron, esta leucemia linfoide crónica es la misma entidad que es el linfoma linfocítico de célula pequeña, y es una diferenciación arbitraria cuando predomina el componente nodal, los ganglios, la esplenomegalia con poca leucocitosis y linfocitosis. Quiere decir que su clínica es más linfomatosa que leucémica. En ese caso, se puede denominar linfoma, pero cuando vemos gran leucocitosis, pues la llamamos leucemia, siendo la misma entidad. O como lo decíamos alguna vez en revista, la célula tumoral en los linfomas es el linfocito y la célula tumoral en las leucemias linfoides, pues es el linfocito. O sea, vamos a ver muchos linfomas que tienen su correspondiente leucemia y muchas leucemias linfoides que tienen su correspondiente linfoma. Entonces, en este caso, la leucemia linfocítica crónica se corresponde con el linfoma linfocítico de célula pequeña, así como el linfoma de Burkitt se corresponde a la leucemia linfoblástica L3, ¿sí? O el linfoma linfoblástico tiene mucha semejanza con la LLA-L2. Bueno, estas células se acumulan porque en estas células está fallando la apoptosis. Hay un fallo en la apoptosis y hay una acumulación progresiva celular. Hay factores en el microambiente. Estas células parecen ser eternas, pero cuando usted las va a cultivar, no le crecen fácilmente en los medios de cultivo, ¿sí? Requieren del microambiente medular o del microambiente en el ganglio linfático. Requieren de una serie de mediadores, de proteínas también antiapoptóticas, de factores de transcripción y de señales del microambiente. Todo eso hace que estas células entonces se vayan acumulando y van adquiriendo transformaciones y la enfermedad finalmente puede progresar a requerir tratamiento. Se dice el linfocito T tiene un receptor de células T, de células B, un receptor de células B que puede estar constitutivamente activo y envía señales de supervivencia o señales de crecimiento a través de quinasas, diferentes quinasas que les mencionaron. Hicieron una revisión excelente de la fisiopatología, la LIM, la PI3K, la SIK, la BTK, que es la tirosina quinasa de Bruton. Todos estos se están convirtiendo en blancos terapéuticos para la enfermedad. Bueno, uno, ¿qué exámenes pide cuando le llega el paciente con esto? Primero lo confirma, pues, como dijimos, con una citometría de flujo. Tiene un panel característico y, por supuesto, tiene unos diagnósticos diferenciales. Puede corresponder a linfomas en fases leucémicas, como el linfoma de células del manto, linfomas foliculares, linfomas, leucemia de células vellosas o células peludas. Neoplasias linfoproliferativas crónicas, todas pueden semejar la leucemia linfoide crónica. Entonces, por la citometría de flujo, usualmente se corresponde, si la clínica corresponde y la citometría de flujo también, entonces hay que hacer un estudio genético para mirar, para ver los factores pronósticos. Estas células no crecen fácilmente y no se les puede hacer cariotipo.
pero con el desarrollo de técnicas como el FISH. El FISH permitió encontrar que hasta el 50% de los pacientes tienen lesión del brazo largo del cromosoma 13, 20% tienen trisomía 12, muchos tienen lesión del cromosoma 6 o la famosa pérdida del cromosoma del brazo corto del cromosoma 17, el 17P, menos 17P. En ese brazo corto del cromosoma 17 se encuentra el gen P53, que es el protector o el guardián del genoma. Entonces, a estos pacientes hay que hacerles un FISH para mirar el pronóstico. Bueno, dice ahí que si se estadifican, claro que sí. Estas enfermedades se estadifican con la escala de Binet y con la escala de Ray. Y son escalas muy fáciles de estadificación porque tienen en cuenta los niveles de hemoglobina, las plaquetas y la presencia de megalias. Pero para resumirlas, son idénticas, son muy semejantes. Cuando un paciente tiene anemia, hemoglobina menor de 10, es el corte, o plaquetas menores de 100.000, es el corte. Se llama ya estadio avanzado de la leucemia linfoide crónica. Y estadio C de Binet o estadio avanzado de Ray. Son los dos esquemas de clasificación clínica. Mencionaron muy bien, hay que hacer un SAP70. El SAP70 es el que contamos y que es lo que se llama un surrogado. El SAP70 positivo nos habla de que el gen de la región variable de la cadena pesada de inmunoglobulinas está no mutado. Para el caso de la región variable de la cadena pesada de inmunoglobulinas, lo malo es no tener la mutación. No tener la mutación confiere muy mal pronóstico. Para evaluar esos estados mutacionales, esas pruebas, a mi conocimiento, no las hacen en Colombia, pero ya pueden enviar la mayoría de las muestras, las envían a diferentes sitios, pues a Estados Unidos, a España o a varios, y en cuestión de 15 días ya tenemos el informe del estado mutacional de la región variable de la cadena pesada. Hacemos el SAP70 como indicador indirecto de la mutación, hacemos el CD38 que también marca pronóstico, hacemos estas deleciones que les mencioné por FISH, pero sobre todo lo que se hace es un seguimiento clínico. Muchas veces los pacientes pueden seguir y seguir en seguimiento. Este paciente que les contaba, actor de la televisión colombiana, duró 4 años con su enfermedad, que simplemente venía a controles cada 2 meses. Se le revisaba su cuadro hemático, se le hacía un examen físico completo. Cuando digo examen físico completo, pues en realidad a lo que me refiero es a un examen físico donde se miran los territorios ganglionares evaluables. Es decir, se le toca el cuello, las axilas, los ganglios epitrocleares, el hígado, el vaso, la región inguinal, la región axilar, la región poplítea. Se mira si hay dolor a la presión o percusión ósea en esternón, en costillas, en apófisis. Se mira si hay crecimiento amigdalino. Eso es lo que se examina en un paciente y se le revisa pues su hemograma. Los pacientes progresivamente se les va notando que van aumentando sus leucocitos y eso no necesariamente indica necesidad de tratamiento. El tratamiento está dado más por los síntomas constitucionales, que ahí los nombraron ustedes, o por la elevación de la lactato deshidrogenasa, o por la caída de hemoglobina y plaquetas. Todo eso indica que hay que dar tratamiento, o cuando los factores pronósticos dados por el FISH son adversos, también hay que dar tratamiento. Como esta enfermedad es de adulto mayor y anciano,
Entonces, los pacientes van teniendo, a medida que avanza su edad, lo que se llama las comorbilidades. El paciente puede que además de su leucemia sea diabético, sea hipertenso o tenga ya alguna disfunción como, por decir, falla renal o alguna enfermedad, por decir, una enfermedad neurológica, por ejemplo, un Parkinson, digamos, tiene diferentes concomitancias, ¿no? Entonces, se le hace un score, el famoso score de Charson, de comorbilidades. Y se evalúa también el Bartel para ver el estado funcional y la escala funcional. Y con esto los pacientes se dividen en dos grupos. Lo que se llama el paciente fit y el paciente unfit, haciendo referencia a es un paciente funcionalmente en forma o está desacondicionado, está deteriorado, porque es que asimismo se hace la estrategia terapéutica. Unos tratamientos van para los pacientes fit y otros esquemas terapéuticos van para los pacientes unfit o que están con comorbilidades, ¿sí? Entonces, eso también se hace al momento de evaluar los pacientes, es decir, si está fit o unfit, ¿cierto? Si puedes poner esa diapositiva donde escribiste hipoalbuminemia, ¿cómo fue? Hipogamma-albuminemia. Eso. A los pacientes hay que hacerles una electroforesis de proteínas. En la electroforesis de proteínas, en la región, hay una región donde corre la albúmina y otra región donde corre la beta 1, beta 2, alfa 1, alfa 2, perdón, lo dije en desorden, alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 y gamma globulina, ¿cierto? Entonces, en la región gamma globulinas podemos ver dos cosas, o tres más bien. Podemos ver una electroforesis normal, podemos ver picos monoclonales o podemos ver disminución global de las globulinas, lo que se llama gamma globulinemias, ¿cierto? Entonces, cuando hay exceso de globulinas de forma monoclonal, puede haber viscosidad, hiperviscosidad, porque la hiperviscosidad no solamente está por componentes celulares, sino también por componentes plasmáticos, por proteínas plasmáticas. Entonces puede haber hiperviscosidad y síntomas de hiperviscosidad. Puede haber autoinmunidad, como esos fenómenos que nombraron, la anemia hemolítica autoinmune, la trombocitopenia inmune, nombraron la aplasia pura de glóbulos rojos, son fenómenos inmunes. Podemos ver también crioglobulinemias como manifestaciones de autoinmunidad, de disregulación inmune. Bueno, la hipogamaglobulinemia expone a los pacientes a infecciones. Entonces, infecciones sobre todo por bacterias encapsuladas. Se comportan como los esplenectomizados, entonces pueden tener infecciones por salmonela o por meningococo. Hay que estarlos vacunando contra meningococo y contra estreptococo, ¿sí? Por gérmenes encapsulados. También hay que darles profilaxis antiviral porque pueden hacer reactivación de herpes zóster. Cuando uno inicia tratamiento, también debe dar profilaxis de neumocistis, ¿sí? Bueno, se hace el estudio, como lo nombraron, de la beta-2 microglobulina, el SAP70, el CD38, el estudio de la región variable de la cadena pesada de inmunoglobulinas cuando está disponible. A ver, en general, cada vez es más posible hacer todos los estudios que están mencionados en los libros. Estamos casi a la par. Bueno, como estos son linfoma, podemos hacer estudio también imagenológico con TAC de tórax y abdomen, con PET,
pero en general no es necesario, a no ser que uno sospeche que hay masas tumorales. Bueno, para finalizar, entonces, el tratamiento se escoge de acuerdo al estado funcional y de comorbilidad, clasificando a los pacientes en grupos pacientes fit o unfit, porque una persona puede ser joven, pero tener comorbilidades que le impiden recibir quimioterapia de alto riesgo, o puede ser viejo, pero un deportista y estar en muy buenas condiciones. Entonces, no siempre la edad se correlaciona con el estado funcional del individuo. Yo creo que de la leucemia mieloide crónica tal vez no me voy a referir porque pues el centro hoy era la linfoide crónica. Basta decir pues que la mieloide crónica es un ejemplo, es un modelo de enfermedad donde hay un daño único y que lo caracteriza, que le hace el diagnóstico, que es el famoso cromosoma Filadelfia, ¿sí? Entonces, ese blanco molecular permitió el desarrollo de una terapia dirigida al blanco, como es un inhibidor específico de la tirosina quinasa, el famoso imatinib y ya inhibidores de siguiente generación. En la leucemia linfoide crónica hay inhibidores de quinasas, hay también los bloqueadores del BCL2, porque se sabe que hay un freno en la apoptosis y el venetoclax, estos medicamentos que bloquean, que bloquean que bloquean ese daño molecular, ese freno que hay en la apoptosis, que permite que la célula, pues, por fin siga su camino hacia la muerte. O sea, la muerte por el lado de la apoptosis, a la muerte fisiológica, que es la que está inhibida. Bueno, espero no extenderme mucho en esta conversación, pero si tienen comentarios, preguntas, con mucho gusto de pronto pueda resolver algunas de ellas. Por último, muy interesante, me gustó mucho la presentación que han hecho del tema con mucha profundidad, con mucho detalle. La verdad, los felicito por el grupo que pues le presta bastante interés y hace esta revisión con mucho detalle, con mucha altura. Es un orgullo escuchar este tipo de presentaciones. Listo, doctor, muchísimas gracias. En el momento tenemos 3 preguntas. Una que nos mandaron acá Nicolás Ibarra pregunta: ¿hubo alguna actualización en las guías de manejo de esta patología en tiempos de pandemia? No lo sé. Yo diría que cada 8 días sacan una actualización nueva, pero digamos, lo que sí se está hablando mucho no solo de esta patología, sino de todas las patologías, no solo tumorales, patologías benignas también. Porque el coronavirus es en gran medida una enfermedad, es una enfermedad nueva y se describen muchas alteraciones, por ejemplo, para este grupo de interés hematológico, muchas manifestaciones hematológicas de la infección por coronavirus, al igual que cosas que se están presentando, como es la interacción entre lo que es tener un tratamiento de quimioterapia o un tratamiento de bloquear una vía, una ruta enzimática y a la vez adquirir una infección por coronavirus. Son cosas absolutamente nuevas y salen reportes de casos, grupos, porque por ejemplo, en el cancerológico, que es de los grupos oncológicos más grandes, la época del pico infeccioso aquí en Bogotá colapsó. Casi todo el piso de hematología estaba infectado por coronavirus
y esto hubo una gran, lamentable fatalidad. Muchos pacientes que estaban en, eh, eh, bajo el efecto directo de la quimioterapia tuvieron desenlaces fatales y otros no. Otros, a pesar de estar en neutropenia absoluta, la llevaron y sobrevivieron. Entonces, yo diría que hay mucho por escribir respecto al coronavirus y las patologías hematológicas y su tratamiento. Eh, pero si hay guías nuevas, yo le puedo decir que sale una guía de tratamiento de la leucemia linfoide crónica, no sé, por ahí cada 2 o 3 meses, porque esto está en mucha evolución. Los tratamientos de esta enfermedad cada vez son más variados, hay más rutas, ciertos tratamientos para subgrupos de pacientes. Esto está evolucionando mucho. Es difícil estar actualizado en esta sola entidad. Listo, doctor. Nos envían una segunda pregunta que dice, ¿qué tan común es que se sobreañada una leucemia linfoide aguda a una leucemia linfoide crónica? ¿Hay un fenómeno de crisis blástica también en esta patología? No, no, eso sí pasa en la leucemia mieloide crónica, lo que se llama la crisis blástica. No se transforma en una leucemia aguda. Existe una transformación que se llama el síndrome de Richter, donde el paciente progresa a un linfoma no Hodgkin de célula grande, a una patología de rápido crecimiento, a un linfoma de alto grado de malignidad. Pero la evolución usual no es esa, sino que, por ejemplo, va perdiendo, por ejemplo, puede tener pérdida del P53 o adquiriendo nuevas mutaciones que le confieren cada vez más resistencia a los tratamientos y un curso más complejo hasta que finalmente muere, porque esta enfermedad es incurable. Con los métodos actuales de tratamiento, lo que podemos hacer es aumentar la supervivencia libre de progresión y la supervivencia total, pero en este momento no existe tratamiento curativo para la enfermedad. Pero la muerte no se produce por evolución o transformación a leucemia aguda, sino por adquisición de resistencia de la misma enfermedad y progresión de la misma enfermedad. Diferente a lo que decía, que sí sucede, o es de esperar, la famosa crisis blástica de la leucemia mieloide crónica. Listo, doctor. Y acá hay otra pregunta que dice si hay alguna razón fisiopatológica para que la leucemia linfoblástica crónica no se presente en pacientes en edad pediátrica. No la sé, tiene que, tiene que haber alguna explicación, yo no la conozco. Tiene que ver con tiene que ver con la maduración de los órganos linfoides, por la maduración en los centros germinales. Esta leucemia es del adulto, y no del adulto, sino del adulto mayor. Mire usted que la edad promedio es 72 años, ¿sí? De hecho, por debajo de los 40 es infrecuente, ¿sí? Y en niños, pues puede que haya descritos algunos pacientes, pero en general no es una enfermedad del niño, es una enfermedad del adulto o adulta mayor y del anciano. Y sobre todo la población está envejeciendo y la composición demográfica de nuestras poblaciones. Nosotros todavía somos poblaciones muy jóvenes, pero en Europa y Estados Unidos hay hay un gran grupo poblacional adulto mayor y por eso indudablemente esta leucemia es mucho más frecuente allá, pero no sé la causa. Sería bueno investigarla, no la conozco. Listo, doctor. Bueno, hasta el momento no nos han llegado más preguntas la noche de hoy. Em,
Muchísimas gracias nuevamente a los expositores del día de hoy. Muchísimas gracias, doctor Grajales, por los aportes y por la asistencia a la charla del día de hoy. Les recordamos a los miembros del grupo de interés que por favor llenen el formato de asistencia que se está enviando en este momento en el chat. Bueno, tengo otra invitación para la charla de mieloma múltiple, para que por favor, que si me pueden recordar la fecha de esa reunión. Sí, doctor, pues inicialmente está planeada para el siguiente lunes. Sin embargo, nos está comunicando una de nuestras expositoras que tiene un ligero problema para ese lunes. Considerando, le quería preguntar si esa Y, semana le y quedaría creo alguno que... que es el lunes festivo, o sea, el lunes siguiente es festivo, o estoy equivocado. Creo que sí es festivo. Sí, doctor, efectivamente es festivo. Entonces sería el lunes siguiente, ¿sí? Listo, doctor. Si le parece el lunes siguiente, pues no este festivo, sino dentro de 15 días, nuestra charla de mieloma múltiple. Perfecto. Entonces espero acompañarlos y espero ser provechoso para ustedes. Listo, doctor. Muchísimas gracias nuevamente por la asistencia en esta noche. Y Ok. muchísimas gracias a todos los asistentes. Bueno, feliz noche para todos. Que tengan muy Cuídense, buena noche. cuídense de ese virus. Bueno, hasta luego. Hasta luego, doctor.